En el siglo XV, España y Portugal eran las grandes potencias marítimas que se disputaban el control comercial y religioso del mundo. Cuando Cristóbal Colón volvió de su primer viaje a América, empezó una pelea entre los dos reinos, arbitrada por la Iglesia Católica para ver quién tenía el derecho sobre esos territorios. Tras duras negociaciones, acordaron repartirse el globo. Trazaron una nueva línea que dividía las zonas de navegación del Océano Atlántico y del llamado Nuevo Mundo en el histórico Tratado de Tordesillas. En él se decía que todo lo que quedaba al este de la línea divisoria pasaba a manos de la corona portuguesa y lo que quedaba al oeste a manos de la corona castellana. Es por ese acuerdo que cuando el navegante luso Pedro Álvarez Cabral llegó a la actual costa de Bahía en 1500, Brasil cayó bajo control de Portugal. Los dos imperios coloniales dominaron gran parte del continente durante más de 300 años, pero acabaron de forma muy distinta. Al independizarse, la América española se fragmentó en muchos países y la portuguesa quedó en uno solo. ¿Pero por qué? Para entender los distintos rumbos que tomaron Brasil y el resto de América Latina, es importante hablar a grandes rasgos de las diferencias entre los dos imperios a partir de mediados del siglo XVIII. La primera es la organización de los territorios y las consecuencias que tuvo. Para facilitar el control de Brasil, Portugal había separado la colonia en dos. Esa división fue pensada para integrar más el interior de Brasil al comercio portugués de ultramar. Las corrientes del Océano Atlántico hacían que desde Maranhão fuera más rápido navegar hasta Lisboa. Además, Brasil estaba dividido en capitanías generales, cuyos centros de poder se concentraban principalmente en ciudades costeras como Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Recife. Era relativamente fácil viajar de una a otra comparada con el Imperio Español, y eso facilitaba que hubiese relación entre las élites políticas y en los distintos puntos de poder. La América Española, en cambio, era mucho más extensa y la forma en la que estaba dividida, incluso geográficamente, era más compleja y fragmentada. Iba de lo que hoy es parte de Estados Unidos hasta el Cono Sur y se dividía en 4 grandes virreinatos y 4 capitanías generales. El hecho de que España no les permitiera tener relaciones comerciales entre ellos durante siglos hizo que tuvieran pocos vínculos y se administraran de forma local. Otro elemento importante era la Iglesia Católica. Tanto en las colonias españolas como en la portuguesa tenían un rol fundamental en el control de la vida cotidiana y política. En Brasil estaba organizada alrededor de un solo arzobispado, el de Bahía. Eso reforzaba los vínculos entre las diferentes partes del territorio portugués que respondían ante un solo centro religioso. En América Española, en cambio, la iglesia estaba dividida en 5 arzobispados, lo que contribuía a que la organización de los territorios españoles fuera aún más independiente. ¿Y qué pasaba con la gente? Bueno, ambas sociedades estaban formadas principalmente por una élite minoritaria de ascendencia europea, una enorme población de mestizos que transitaban entre estratos sociales y trabajadores esclavizados que podían ser indígenas o africanos. Pues bien, todos estaban sujetos al poder de un rey que se encontraba a miles de kilómetros. En ese momento, América Española estaba bajo la dinastía de los Borbones y Brasil bajo la de Braganza. Otra diferencia entre las colonias eran las élites políticas y su relación con el poder local. En Brasil, el poder político de las élites estaba basado en el control de tierras por parte de una oligarquía terrateniente y en el aparato burocrático formado por jueces y magistrados. La corona portuguesa no permitía que se abrieran universidades en Brasil. Se cree que era una forma de control intelectual, una manera de evitar que eso fuera un germen de demandas independentistas. Así que los burócratas se tenían que educar principalmente en Portugal, en concreto en Coimbra. El hecho de que todos estudiaran en la Universidad Portuguesa ayudó a tejer relaciones entre las élites locales brasileñas y cimentó su identificación con la metrópoli. Aunque los nacidos en Portugal, los llamados reinões, solían ocupar los cargos más altos de la administración pública, en el siglo XVIII ya no había tanta distinción entre ellos y los brasileños, los nacidos en la colonia. En el pasado la relación entre estos dos grupos había sido tensa, pero lo que contribuyó a esa integración fue el hecho de que la corona hizo decretos para ampliar el acceso de los brasileños al poder político local. Y eso es importante porque fue justamente lo contrario de lo que ocurrió en Hispanoamérica. Allí la distinción social entre las élites era mucho más marcada. Por un lado estaban los peninsulares, que venían de España y eran la minoría que ocupaba altos cargos políticos y administrativos. Por el otro estaban los españoles nacidos en América, los llamados criollos.
Muchos eran terratenientes, ganaderos o comerciantes, y ya a mediados del siglo XVIII eran los que tenían el poder económico. A pesar de eso, ocupaban los puestos más bajos en la administración. Se sentían discriminados porque, aunque también eran españoles y tenían recursos, no estaban involucrados en los asuntos gubernamentales de más alto nivel. Esta percepción empeoró tras las reformas de Carlos III, que buscaban recrudecer la política centralista de España en las colonias. Algunos de los cambios impulsados por este rey Borbón supusieron la reestructuración de la administración colonial y la subida de impuestos en América. Uno de los motivos es que España sufría una profunda crisis económica y necesitaba dinero para financiar las guerras contra otras potencias como Inglaterra. Esto aumentó la indignación de los criollos, que veían la corona como un lastre que se dedicaba a expoliar sus ganancias. Además, con estas reformas, y al contrario de lo que pasó con Brasil, los criollos también empezaron a perder sus puestos en la administración local a favor de los peninsulares. Este contexto favoreció la toma de conciencia de las élites criollas, que serían las que más tarde liderarían las guerras de independencia. Durante estos años también empezaron a circular en el continente las ideas que cuestionaban la autoridad de las monarquías europeas y de la Iglesia, promovidas por las guerras de independencia en Estados Unidos y en Haití y por la Revolución Francesa. Y en ese escenario, las guerras napoleónicas fueron un punto de quiebre en la relación entre las coronas de la península ibérica y sus colonias americanas. Empecemos por lo que pasó en la colonia portuguesa, que a estas alturas ya había sido unificada en un solo territorio, Brasil. En 1808, las tropas de Napoleón invadieron Portugal y la familia real portuguesa huyó a Río de Janeiro. El rey João VI se llevó consigo a toda la corte, los archivos, la tesorería, las bibliotecas reales y 15.000 personas. Esto es muy significativo para entender la unidad del país. La llegada de los Braganza a Brasil era un caso único en el mundo. Nunca antes un monarca europeo se había trasladado a América. Por el propio interés de la monarquía, Dom João VI abolió el monopolio comercial de Portugal, abrió los puertos y permitió a Brasil tener su propia manufactura. El rey fue un paso más allá y creó el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Es decir, Brasil pasaba a ser el nuevo centro de poder de la corona y Río de Janeiro la capital del imperio. Ahí se instalaron grandes instituciones como el Consejo de Estado y la Corte Suprema, entre otras. También se abrieron las primeras universidades. Con el fin de la dominación francesa en Portugal, empezaron revueltas que pusieron presión a Dom João para que regresara a Lisboa y estableciera una monarquía constitucional. Así lo hizo. En 1821 dejó a cargo a su hijo, el príncipe regente Dom Pedro. Pero las cortes portuguesas ponían presión para que Brasil volviera a su estatus original de colonia y exigían el regreso de Don Pedro por miedo a que liderara un movimiento independentista. Pero las batallas contra los portugueses ya habían comenzado en Pernambuco en 1821 y Don Pedro terminó por desafiar a las cortes y declarar la independencia de Brasil en 1822. Esta fue quizás la principal razón por la que Brasil llegó unificado a su ruptura con Portugal. La independencia se consiguió con la participación de la misma familia real portuguesa, que ya tenía una corte e instituciones establecidas en la colonia y había reprimido revueltas de las élites locales que en los años anteriores habían intentado pedir más autonomía y pagar menos impuestos. Pero ¿cómo Brasil logró mantenerse como un solo país después de la independencia? Brasil era el país del mundo con más esclavos y la reciente independencia de Haití, que había estado liderada por esclavos, asustaba a parte de las élites. El establecimiento de una nueva monarquía central, con Don Pedro I como emperador, era una forma de mantener el orden público ante una potencial revuelta. Durante el imperio hubo rebeliones que buscaban separar partes de Brasil o convertirse en repúblicas, pero para la corona fue más fácil reprimirlas, ya que las élites locales no las apoyaban completamente, por miedo de que un desorden social les quitara el poder. O sea, tener el país unificado bajo un único gobierno en aquel momento hizo que las élites lograran mantener sus privilegios y la estructura de la esclavitud. Bueno, ¿y cómo impactó la invasión napoleónica a Hispanoamérica? Napoleón Bonaparte también invadió España en 1808. El rey Carlos IV y su hijo, Fernando VII, abdicaron a favor del general francés, y Napoleón cedió el trono a su hermano, que se coronó como José I. Pero en las colonias, la élite criolla
no reconoció al nuevo monarca francés. Esto dejó un vacío de poder en las colonias que los criollos aprovecharon para crear sus propios gobiernos locales, las llamadas juntas de gobierno, y promover movimientos emancipatorios. Así es como en 1809 empezó una oleada independentista y la región entró en un largo y complicado proceso de fragmentación. A diferencia de los vecinos brasileños, estos territorios no tenían una experiencia compartida de gobierno. Además, ninguno de los nuevos centros de poder que surgieron durante esta época, como México o Buenos Aires, tenían poder militar para reunir todo el territorio bajo su liderazgo. Cuando Fernando VII regresó al poder en 1814, intentó someter otra vez las colonias a la corona española en lugar de garantizar la autonomía que habían conseguido después de años de autogobierno. La decisión de Fernando VII profundizó el resentimiento de las élites criollas y le dio más fuerza a los movimientos pro independencia. Las guerras de independencia fueron conflictos armados complejos que durarían muchos años, pero bueno, este tema daría realmente para otro video. A pesar de la división que vivió la América española, también hubo proyectos unionistas, pero estos fracasaron. Desde la Gran Colombia, formada por las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, y liderada por Simón Bolívar, hasta las Provincias Unidas del Río de la Plata, que querían una monarquía bajo un rey europeo, una propuesta que nunca se concretó. Este territorio se separaría en partes que hoy son Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En Brasil, el periodo imperial, que vino después de la declaración de la independencia, fue marcado por intentos de crear todo un imaginario de identidad nacional y reprimir violentamente los movimientos que fueran en contra. En América hispanohablante acabarían surgiendo 18 estados. El último en nacer sería Panamá en 1903. Las independencias de las colonias de España y Portugal en las Américas fueron solo el principio de un proceso de consolidación que continuaría hasta el siglo XX, dando lugar al mapa político, económico y cultural que conocemos hoy.